Vamos entonces con la segunda clase de hoy, la segunda parte de Solo Cristo. Como les decía en la primera clase, esta es una pregunta trascendental, porque usted está poniendo su alma en juego literalmente. Su confianza, ¿en qué está? ¿Está en aquello que usted pueda hacer? Ya hemos dicho que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nuestro problema no es de afuera, sino de adentro. Entonces, lo que hagamos nosotros por fuera no nos va a salvar del problema. Y hemos dicho que nuestro Dios, o el Dios creador de todas las cosas, Él es santo, Él es sin mancha, y solamente el que está calificado para entrar delante de su presencia puede interceder por nosotros. Y ya hemos hablado de que Jesucristo es el único que cumple con todos esos requisitos. Entonces, por eso nosotros ponemos nuestra alma, nuestro corazón, encomendamos en sus manos nuestra vida, y por eso le llamamos a Él Salvador, porque Él es el que puede salvar nuestra alma de la condenación eterna. Porque Él mismo dijo llevar nuestros pecados, nuestra culpa por el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros recibiésemos paz. Como dice Isaías 53, dice, porque Dios cargó sobre sus hombros, sobre su vida, cargó el precio de nuestra paz. ¿Sabe cuánto costaba que usted fuera reconciliado con Dios? La muerte de Jesucristo, del Hijo de Dios en la cruz. Eso costaba que nosotros fuéramos reconciliados. Pero ese es el precio más alto pagado. ¿Qué precio, qué cosa puede ser más cara, por así decirlo? ¿Qué precio puede ser más alto que la vida del Hijo de Dios? ¿Qué cosa puede ser más valiosa, en otras palabras? Nada. Nada puede ser más valioso que la vida del Hijo de Dios. Y si Dios pagó ese precio por nuestra salvación, ¿qué sentido tiene poner más cosas? Tratar de agregarle algo, tratar de agregarle obras, tratar de agregarle méritos. Si fue pagado el precio más alto que alguien pudiera siquiera imaginar, la vida del Hijo de Dios. Vamos a seguir con estas clases, Solo Cristo. Porque Jesucristo el Señor, Él es incomparable. Y la verdad es que podríamos haber abordado desde muchos puntos de vista este concepto de solo Cristo. Pero quise abordar en el problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? La paga del pecado es muerte. ¿Cuál es nuestro problema? Que el pecado condena a todo ser humano a la muerte. Y la muerte es testimonio de que estamos desconectados o separados de Dios. Jesucristo es incomparable desde muchos puntos de vista. Es incomparable, ya lo vimos, en santidad. Y ese es quizá el tópico más relevante a la hora de tener un Salvador. Pero Jesucristo también es incomparable a cualquier personaje de la historia, a cualquier hombre que se haya levantado. Y eso es indiscutible. Hay muchas personas que repiten esa frase, que no deja de ser necia por ser repetitiva, que dicen que Jesucristo fue un gran maestro, como otros, como si Jesús pudiera compararse a otros maestros. Como le digo, es una frase tan necia como repetitiva, se sigue repitiendo. ¿Por qué tan necia? Porque si realmente conocemos quién es Jesús, el Jesús de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no podemos decir que Él es un gran maestro simplemente. Él es más que un gran maestro. Podemos decir que Él es el gran maestro, pero Él no tiene comparación. Si quisiéramos compararlo, por ejemplo, con los filósofos griegos, con Sócrates, con Platón, ¿cierto? Ellos tuvieron muchos años. Entre Aristóteles, Sócrates y Platón se puede estimar que todos los años que ellos estuvieron enseñando suman entre los tres 120 años. 120 años dando enseñanzas, 120 años tratando de imprimir una forma de pensar, que sin duda hasta el día de hoy influye. No, yo no voy a decir que los pensamientos de Sócrates, que los pensamientos de estos filósofos griegos, que de Platón,
todavía permean nuestra sociedad, sí lo hacen. Pero ellos estuvieron en conjunto cerca de 120 años enseñando. Nuestro Señor, ¿cuánto tiempo estuvo enseñando? ¿Cuánto duró su ministerio? 3 años. Y no existe ningún hombre, y esto lo puede decir cualquier persona, cristiana o no cristiana, no existe ningún hombre con el grado de influencia en esta sociedad y en cualquier otra que ha tenido Jesucristo, con 3 años de enseñanza. Solo 3 años. Y le puse a los filósofos griegos que tal vez son los más influyentes en nuestra sociedad. El platonismo ha marcado mucho el pensamiento filosófico a nivel de la historia, a lo largo de la historia. El pensamiento de Platón. Pero ni aun ellos 3, juntos, se comparan a la influencia que Jesucristo marcó en la historia de la humanidad, y solo con 3 años. Solo con 3 años. Ni siquiera siendo parte de un imperio, ni siquiera siendo parte de un pueblo poderoso que llegó a conquistar gran parte del mundo conocido en ese tiempo, como fueron los griegos. Los griegos esparcieron las ideas de Platón y de sus filósofos, porque Alejandro Magno conquistó gran parte, ¿cierto?, del territorio conocido, y él llevó esas enseñanzas a la fuerza, por así decirlo. Pero Jesucristo, ¿de dónde viene? ¿De Nazaret? ¿De un pueblo llamado los hebreos, que eran cautivos de Roma? ¿Quién eran sus predicadores? ¿Pescadores? ¿Hombres sencillos? Y ellos llevaron el evangelio por todo el mundo conocido, sin la fuerza, sin usar las armas, contra un ejército, contra un imperio, como fue el Imperio Romano, que sí usó las armas en contra de ellos. Si queremos comparar a Jesús con Mahoma, por ejemplo, ya lo dije, ni siquiera Mahoma cumplía su propia ley. Y Jesucristo fue capaz de decir: ¿quién me redarguye de pecado? A sus propios enemigos. Jesucristo no levantó ninguna espada, no fue a ninguna guerra, no necesitó usar ejércitos humanos, no como Mahoma. Confucio en realidad era un hombre, era como un filósofo, que también estaba confundido, porque él mismo decía que no sabía si él era santo o no era santo. Pero Jesucristo tenía claro quién era él. Era un hombre que buscaba iluminación, Confucio, pero Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y lo vamos a comparar con Buda, un hombre que abandonó a su esposa y a sus hijos por encontrar la iluminación. Pero Jesucristo nuestro Señor, Él dio su vida hasta por sus enemigos. Y Él no dijo que necesitaba encontrar la iluminación. Él era la luz del mundo. Ninguno de estos personajes, y cualquiera que usted quiera poner, ninguno de ellos dijo ser el Hijo de Dios. Y ninguno de ellos pudo vencer la muerte, que es el meollo del asunto. ¿Por qué el ser humano busca vida eterna donde sea? ¿Por qué busca trascender? ¿Por qué el ser humano busca en el lugar o la religión que sea algo trascendente? Porque tarde o temprano se va a enfrentar a la muerte. Y la muerte le recuerda que está desconectado de la fuente de vida, que es Dios. Solo Jesucristo dijo: yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar, y lo cumplió. Solo Jesús volvió de la muerte y la venció. Jesucristo es incomparable a cualquier personaje que usted quiera poner. Solo Cristo llegó a decir esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se acuerda que yo le dije que esta doctrina sale de acá? Jesucristo mismo está diciendo solo Cristo. Jesucristo mismo está diciendo: nadie viene al Padre, nadie puede entrar en la santa morada, nadie puede entrar al cielo, nadie puede reconciliarse con Dios sino por mí.
Él está siendo totalmente exclusivo. Está diciendo, yo soy el único que los puede llevar al Padre. Alguien podría saltar en este tiempo y decir, ay, qué poco tolerante Jesús, qué poco, qué intransigente, qué poco abierto de mente. El tema está en que si Jesucristo es la verdad por definición es exclusiva. Por definición, me explico. Si yo digo que esto es celeste, estoy excluyendo cualquier otro color, ¿cierto? Si yo digo que estoy aquí, en este lugar, hoy día, estoy excluyendo que estoy en cualquier otro lugar. No puedo estar aquí y en otros lugares, ¿cierto? Solamente puedo estar aquí. La verdad siempre es exclusiva cuando es la verdad. Si no es exclusiva, entonces no es verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo voy a volver a vivir, voy a resucitar. El tercer día resucitaré. ¿Resucitó? ¿Mintió? No. Y lo probó con lo más difícil de probar. Con la misma muerte, con el problema central que había detrás de esto. Y vamos a analizar esto. Porque como le decía, es Jesús el que nos está diciendo, solo yo puedo llevarlos al Padre. Yo soy el camino, no un camino, no una forma. Porque muchos dicen, bueno, pero es que a lo mejor puede llegar al cielo a través de, porque fue una buena persona. Bueno, y esa persona en realidad no creía en Dios, no creía en Jesús, pero creía en, qué sé yo, en la Pachamama, o creía en Buda, igual fue una buena persona, a lo mejor igual se fue al cielo. Jesús dice, hay un solo camino al cielo, hay una sola vía para llegar al Padre, y soy yo. Hay un solo camino. El salmista dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. David reconocía la necesidad de un Salvador. David reconocía la necesidad de encontrar ese camino. Todo ser humano busca el camino a la eternidad. Y Jesucristo viene y dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Nosotros como salmista también decimos, enséñame. Enséñanos, oh Dios. ¿Sabe cuál es el camino? Jesús. ¿Sabe cuál es el camino que usted necesita para llegar a Dios? Jesucristo. ¿Tiene otro camino? Porque no lo hay. Porque Él dijo, yo soy el camino. ¿El camino a qué? Por supuesto, el camino al Padre, el camino a Dios, el camino de regreso, el camino a la vida. Y Él dijo, yo soy la verdad. No una verdad, sino la verdad. Jesús no dijo, yo les traigo una verdad. Yo les traigo un conocimiento. Yo les traigo una iluminación, una revelación. Él dice, yo soy la verdad. Juan 10, versículos 7 al 9 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo. Eso significa, esto que les voy a decir es muy cierto. Es totalmente cierto. ¿Qué cosa dijo? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué es lo que son? Ladrones son y salteadores. No muy diplomático el Señor. No tenía problemas en decir las cosas por su nombre. O sea, todos los otros que dicen poder ayudarme y llevarme a Dios, todos los otros que dicen mostrarme un camino al cielo, una opción para la eternidad, ¿qué dice Jesús que son? Ladrones y salteadores. Pero es que esas personas creen en el Corán, creen en sus dioses y son fieles. Ellas a lo mejor igual se van al cielo. Mire lo que dice Jesús de estos falsos profetas. Dice, son ladrones y salteadores.
pero no los oyen mis ovejas. ¿Dónde están las ovejitas del Señor? Digan, ve. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. No sé si se alcanza a leer ahí, está la letra un poco más chica, pero... El que por mí entrare, ese será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Es Jesús el que está diciendo, solo yo. No es una idea nuestra, no es de esta iglesia, no es un concepto que inventó Martín Lutero en algún momento, que salió de la Reforma. Es el concepto que la Biblia y que Jesucristo mismo está diciendo. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. El que entrare por mí será salvo, solo por mí. Él es la vida. ¿Qué es lo contrario de la vida? La muerte. ¿Qué necesitamos nosotros? Vida. Eso es lo que necesitamos. Si la paga del pecado es muerte, nosotros necesitamos entonces vida. Y Jesucristo dice, yo soy la vida. Mire, la vida eterna no es una prolongación de su vida al infinito y más allá. La vida eterna es la vida de Dios. Porque la vida de Dios nunca empezó y nunca va a terminar. La vida de Dios es la única que es eterna. Los ángeles fueron creados en algún momento. Y si los ángeles se separan de Dios, ¿qué pasa con ellos? Mueren. Cuando no pueden morir, se van al infierno. Porque son seres espirituales. Pero nosotros, los hombres, ¿qué pasa con nosotros? Nos separamos de Dios y ¿qué pasa? Morimos. ¿Cuál es la única vida que no se acaba, que no se extingue, que es autosustentable, que no necesita de nada para existir? La vida de Dios. Cuando Jesús dice yo soy la vida, está diciendo implícitamente que Él es Dios. Que Él es el mismo Dios. Juan 11, 25, 26, cuando Jesús resucita a Lázaro, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿De quién depende de que nosotros seamos salvos? De Jesucristo. Porque Él es la resurrección y la vida. Él no solo es el mediador, sino que es el dador de la vida. Por eso decimos, solo Cristo puede salvar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. Y yo le hago la misma pregunta que sale aquí, en este pasaje. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Creemos realmente que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Que Jesús es el único camino al Padre? ¿Que Jesús es realmente la única opción, la única respuesta a nuestro problema central, que es la muerte y el pecado? ¿Creemos realmente eso? ¿Es realmente para nosotros Jesucristo la única esperanza de nuestra vida? Porque si es así, podemos dormir tranquilos esta noche. Pero si no es así, si Jesucristo para nuestra vida no es suficiente, le debo decir que está en serios problemas. Está en serios problemas. Porque ¿quién entrará en el santuario de Dios? ¿Quién va a entrar? Solo puede entrar delante de Dios alguien que sea santo y puro, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees esto? El que cree en mí no morirá eternamente. Nosotros vamos a morir físicamente, pero no moriremos eternamente. ¿Por qué? Porque Él prometió con su poder, con voz de mando, con trompeta de Dios, volvernos a la vida. Porque Él es la resurrección y la vida. Y todos los que creemos en Él y ponemos nuestra esperanza en Él y descansamos y creemos que Él pagó el precio suficiente, el precio necesario para que fuéramos perdonados, entonces Dios, que es justo y que conoce los corazones, sabe quién ha creído a su anuncio, quién ha escuchado este mensaje y lo ha creído en su corazón y ha confesado que Jesús es el Señor. Como dice Romanos, porque el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él era santo, que Él era el Mesías, ese será salvo, dice la Biblia.
Si nosotros creemos esto, si nosotros defendemos esto, entonces realmente hay salvación y podemos dormir tranquilos esta noche, como le decía. La salvación es solo por la fe en Jesucristo, porque no hay otro como nuestro Señor. No existe hombre, no existe mediador. Y termino con estas últimas 2 diapositivas. Esta sentencia más clara, imposible. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios para toda la humanidad. No es que existen varios dioses, hay uno solo. Hay un solo Dios que creó todas las cosas y un solo Dios que juzgará a todo hombre, donde sea que vivió, donde sea que nació, y lo que haya vivido o creído. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Jesucristo, el Santo de Dios. Aquel que nació, creció, vivió y murió en completa y perfecta santidad. ¿Para qué? Para presentarse delante de Dios, entrar en su morada santa e interceder por usted y por mí, los que creemos en Él. Solo Cristo. Ahora usted y yo, ¿qué haremos? Puestos los ojos en Jesús. Nuestra mirada, nuestra confianza está puesta en Él. Por eso nosotros decimos, solo mediante la fe en Jesucristo el Salvador es que nosotros podemos recibir el regalo del perdón de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire que ni siquiera tenemos que hacer algo nosotros porque Jesús hizo todo. Él consumó el sacrificio necesario, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Mire qué glorioso esto. ¿Y se sentó dónde? A la diestra del trono de Dios. Él entró en el lugar santo. Él entró en la morada. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién entrará a tu lugar santo? Jesucristo entró. Y esa es la mayor noticia, es la noticia más gloriosa. Por eso el ángel les decía, les tengo una noticia de gran gozo. Porque ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Un hombre capaz de entrar ante la misma presencia de Dios y abrir paso a todos los que creyeran en Él. A todos los que pusieran la confianza en su obra y en quien Él dijo ser. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso implica que entonces por Él todos podemos ir al Padre. No importando quiénes seamos, quiénes hayamos sido, no importando lo que hayamos hecho, lo que hagamos o lo que haremos. Porque no es según nuestra obra, sino por lo que Jesucristo es, por lo que Él fue, por lo que es y por lo que será, porque Él vendrá por nosotros. Y Él volverá y se manifestará nuevamente en una segunda venida, se manifestará a todos los hombres, pero ya no va a ser como en la primera. En la primera vino con humildad, en la primera vino con sencillez, para que nosotros creyéramos en Él. Pero en la segunda venida Él vendrá en su gloria y majestad, y ahí no habrá opción. Ya no será para que darnos la entrada, sino para decir, llegó el tiempo final, para llevarnos a los que hemos creído, para cumplir su promesa, pero también su sentencia sobre aquellos que le rechazaron. Quiera Dios encontrar aquí solo personas que han puesto su confianza en Cristo y solo en Cristo, que su alma está confiada en este Salvador y no necesita nada más. No ponga obras suyas que no sirven de nada. No trate de buscar otro mediador porque no hay quien como Jesucristo. No trate de decir, pero es que yo cumplí los sacramentos, puede haber cumplido lo que sea. Pero el problema no está fuera de usted, está dentro de usted. Así que no le sirve lo que haya hecho por fuera. Solo le sirve si usted pone su confianza en aquel que hizo el sacrificio perfecto, en aquel que siendo santo entró en la misma presencia de Dios y está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. Oremos.
Bendito Salvador, cómo no alabarte, cómo no bendecir tu santo nombre, Jesucristo. Tú eres la razón de nuestro existir. Tú eres la razón de que nosotros estemos aquí. Y la verdad es que me siento indigno y sé que lo soy por mí mismo de aún pronunciar tu nombre, pero tu gracia es tan grande que, como tu misma palabra dice, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aunque en nuestras vidas ha abundado el pecado, sobreabundó tu gracia y tu amor, porque nos has dado tu verdad, porque nos has dado tu palabra, porque nos has dado tu mensaje. Y viniste a nosotros, Jesús, porque moriste en esa cruz por nosotros, entregaste tu vida y resucitaste al tercer día. Y tu mensaje ha llegado hasta nosotros por tu gracia y por tu amor. Ha llegado esta buena noticia y hoy la podemos escuchar y hoy podemos creerla, porque nos llegó tu mensaje, tu palabra, y si podemos creerla, podemos invocarte a ti, invocar tu santo nombre y recibir tu salvación. Somos salvos no por nuestra obra, nuestra habilidad, sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y porque nosotros creemos en esto. Nosotros creemos en ti, Jesús, creemos en quien tú dices que eres, creemos en quien tú fuiste, creemos, Señor, en quien tú eres y creemos en que has de venir por nosotros. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias. Te ruego que con mayor claridad y con fervor, Señor, en nuestro corazón quede grabada este principio de entender que solo tú, Jesús, eres Salvador, que solo tú puedes salvar nuestra alma, para que nuestra confianza esté depositada única y exclusivamente en ti. En ninguna otra cosa, en ninguna otra persona, en ningún otro hecho, sino solamente en aquella cruz gloriosa, y que nuestra predicación no sea otra, que no nos divirtamos predicando cosas superficiales, sino que prediquemos el meollo del asunto y el mensaje más profundo y importante, que es la cruz del Calvario, donde nuestros pecados fueron clavados, donde nuestra sentencia de muerte fue derogada, donde nosotros hemos alcanzado el perdón y la misericordia por tu gran amor con que nos has amado. Te alabamos, Jesucristo. ¿Qué más decir sino de caer de rodillas delante de ti en alabanza y en adoración a tu santo y glorioso nombre por tu amor y tu poder? Solo tú eres nuestro Salvador. Te alabamos, Jesucristo, te adoramos. Amén. Bendecimos a quienes nos han visto a través de las redes sociales y nos despedimos para tener un tiempo de preguntas por acá.